vamos a hablar de fauna con dos investigadores que están vinculados a la Asociación Civil Julana, que quiere decir Jugando en la Naturaleza. ¿Cómo están Gabriel Peraza y Florencia Gratarola? Bien. Buen día. Bien. ¿Qué tal? Bueno, ustedes son biólogos e integran esta asociación civil que está compuesta por biólogos de distintos perfiles. En tu caso, tú trabajas en genética, en el Instituto Clemente Estable, y tú, Gabriel, en la Facultad de Ingeniería, en hidrología, o sea, cosas que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Cómo es que surge Julana? Bueno, Julana en realidad surge, nos nucleaba antiguamente la Facultad de Ciencias cuando estudiábamos ahí, y a través de encuentros de estudiantes de Facultad de Ciencias, justamente en el 2007-2008, se juntaron diferentes personas y grupos que hacían actividades diferentes, contando un poco de qué se trataba, y de ahí en más surgió la necesidad de juntarnos y ir creando lo que hoy es Julana, digamos, pero parte ahí en ese momento, y se cataliza luego que al año siguiente tenemos un primer proyecto para trabajar con escuelas aledañas a la Facultad de Ciencia en Malvin, escuelas de contexto, y ahí se consolida como grupo, digamos, Julana, trabajando con las escuelas del lugar. ¿Cuál era la motivación en un principio? Sí, el vínculo siempre fue trabajar con elementos de la naturaleza, hablar un poco de conservación y, bueno, familiarizar las cuestiones de fauna y flora en ese momento en particular, a llevarlas un poco a la escuela. Habíamos detectado un poco de demanda desde las maestras, como una falta, una carencia en ese sentido, en la parte de ciencia, inclusive en el rol del científico dentro de la educación primaria. Entonces, bueno, el proyecto, como comenzó y como sigue un poco nuestro grupo trabajando, es bien desde lo lúdico, el juego, transmitir cosas, construyendo herramientas con ellos, pero siempre desde un lugar más teatral o no tan rígido, ¿no? Educación formal, salir un poco del aula y transmitir conocimiento desde otro lugar que no está en el maestro y directo así en un aula, ¿no? ¿Y cómo se implementa esa colaboración con los docentes? Particularmente, por ejemplo, ahora que es en los que Gabriel y yo nos encontramos, que es el trabajo en un área específica, que es Paso Centurión, en el departamento de Cerro Largo, el vínculo es con las maestras directamente, hay 2 escuelas allá, y también, bueno, coordinamos mucho con lo que es inspección, con ANEP, tenemos coordinación directa con ellos, y desde ahí ha sido siempre también con vecinos, ¿no? La idea como grupo nuestro fue quizás arrancar en un lugar urbano, Malvin Norte en ese momento, pero después avanzamos un poco hacia buscar un espacio rural, un área fuera de Montevideo. Fue así que nos vinculamos a Paso Centurión. Pero por eso trabajo de campo, ¿no? Para estar con los animales, de alguna manera. Sí, exacto. Capaz que la visión desde urbana nos permitió ver, bueno, justamente todas esas carencias de conocimiento de fauna autóctona o bueno, las cosas que hay en Uruguay, ya sea fauna o flora, ambientes inclusive o lugares de nuestro país. Y entonces eso, como que un poco nos trasladamos al interior y a un lugar que particularmente nos llamaba la atención, que ya conocíamos gente que había ido, inclusive desde el Clemente Estable o desde un grupo de Facultad de Ciencias que es de fotografía. Entonces, bueno, llegamos con varias curiosidades y siempre vinculándonos a la escuela, pero como con un formato que nos gusta, que es vinculando a la comunidad también, ¿no? Educación ambiental, no solo con los niños, sino con las familias, los vecinos y, bueno, y los que integran un poco localmente ese conjunto de gente. ¿Qué tiene de particular ese lugar? Bueno, en realidad, no, una acotación que quería hacerte era sobre el tema de los animales. Si bien somos biólogos y nuestras primeras motivaciones fueron por eso, siempre desde Julana nuestro hincapié ha sido en trabajar con la gente, y bueno, en Centurión justamente transversalmente hay todo un tema relacionado a la fauna autóctona del lugar, que hay especies que solo están ahí y que es un lugar de rica biodiversidad en el Uruguay, que también nos atrajo, pero entendemos que el lugar se entiende con la gente del lugar y es un todo, digamos. Entonces tratamos de trabajar desde ahí, si bien obviamente que también nos gustan los animales. Claro, antes de volver al lugar, que me gustaría conocer un poco más, y vamos a ver algunas imágenes, ¿qué viene a hacer esto de Centurión? Porque no me quedó claro. Está Julana, que es la asociación civil que los nuclea a todos los biólogos que están trabajando con las escuelas y todo este tema de la fauna y la flora en Uruguay.
Y aparte, Centurión, ¿qué viene a hacer? Capaz que podés hablar de jóvenes de fauna como para entender. Particularmente, quizás, bueno, Centurión es una de las tantas áreas que hay en Uruguay de conservación, que no está... Es una zona protegida. Sí, pero no ha sido ingresada dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y por lo tanto depende más bien de la Intendencia de Cerro Largo, ¿no? Es una reserva departamental. En ese sentido, bueno, tiene quizás muchos vacíos, digamos, legales en cuanto a manejo, como qué cosas se deben hacer o no en un área, que es lo que se estipula cuando ingresa al sistema o lo que se quiere, ¿no?, lograr. Eso ha llevado un camino medio largo que todavía no ha concluido, pero bueno, la dirección es hacia ingresar dentro del sistema. Hoy por hoy Centurión son unas 26.000 hectáreas que comprende esta reserva departamental y en el lugar, bueno, hay muchísima biodiversidad. Lo más fuerte y quizás lo que a nosotros fue por lo que nos vinculamos un poco a ir, son los mamíferos, ¿no? Animales que en Uruguay hay más de 100, unos 120, y en Centurión la mitad se registran ahí. A partir de eso es que también supimos, bueno, sabemos y es conocido que Centurión es un lugar donde se registra por última vez el aguaraguazú, un zorro, un cánido, que es de los más grandes de Sudamérica y que está bastante mal, digamos, su situación a nivel de conservación. En Uruguay el último registro se había dado en Centurión en el año 2006 y bueno, a través de un proyecto que iniciamos este año, pero que viene hace 3 años tomando forma, es que se logra una de las fotos que... ¿Tienen una foto del aguaraguazú? Sí, que si salió. la ven ahí, indíquennos cuál es. Dale. Cuando aparezca. Ese mismo. Ese mismo fue una foto que salió en una cámara. Estas cámaras se llaman cámaras trampas. Se colocan, Gabriel es el especialista en realidad, se colocan en el campo y al detectar movimiento registran la foto. ¿Empiezan a grabar o saca foto nomás? Tienen las dos posibilidades, grabar y sacar foto. Incluso graban con audio las cámaras. En realidad esto de las cámaras trampa, o sea, Juliana tiene varios ejes que trabaja. Uno es en Centurión y hemos desarrollado varias cosas en Centurión. Y una de las cosas es un monitoreo participativo a través de cámaras trampa, que es un poco el resultado de las imágenes que estábamos viendo, que justamente es un monitoreo con la gente del lugar, interactivo, en donde entre todos vamos pensando y llevándolo hacia adelante, y algunos de esos productos son esta cantidad de material que se está viendo. Claro. Sí, lo que es interesante de este material es que se conversó mucho con la gente del lugar de qué manera quería hacerse disponible esa información. Porque digamos que no es algo que nos pertenece a nosotros, es algo que es construido entre todos y que va más allá de decir, bueno, tal especie en tal lugar, sino que es un poco contar una historia desde el lugar de ellos, ¿no? Cómo ellos se vinculan con estos animales. Entonces se empieza a enriquecer más la foto, que es simplemente un registro, que podemos decir, bueno, está registrado el aguará, pero por detrás hay muchísimas historias de la gente que vive ahí, que lo escucha o que sabe que está y que de repente cuida un poco no sé, de mantener algunas cosas para que se siga dando su presencia. Estamos viendo las imágenes, qué lindo el video. Sí. Bueno, todo el que ha estado alguna vez en un monte le da como ese misterio, ¿no? De en qué momento aparecen los animales acá, exacto, sobre todo de noche. Sí. Qué ganas de ver un carpincho, qué ganas de ver un jabalí, ¿no? Y me imagino que con estas imágenes ustedes como que un poco... Sí, una de las cosas que conversamos con ellos es que, bueno, ellos muchos de estos animales sí los ven, ¿no? Viven ahí, entonces están acostumbrados. Es más, cuando preguntás sobre estos animales en Montevideo, quizás no saben nombrarlos o no saben que realmente hay en un lugar de Uruguay hay estos animales, como pasó hace un ratito un oso hormiguero, que es un bicho que es muy poco conocido y sin embargo es muy abundante en la zona de Centurión. Y una vez se ve las huellas, ¿no? Seguro, sí, también. Sí, hay, por eso, modos de registro de los animales hay muchísimos. En particular nosotros trabajamos con cámaras porque despierta muchas cosas, ¿no? La curiosidad, esto que nosotros queremos transmitir un poco como grupo y el que habrá salido y justamente a partir de eso salen otros tipos de datos, si están con cría, si se mueven de noche, de día,
si están por la zona en la que ponemos que es de monte o en otra zona que es más abierta. Entonces el ambiente, ahí como que empiezan a jugar otros aspectos de los animales y eso es lo interesante de compartir con la gente, ¿no? Y más allá del trabajo social que están haciendo con la gente, ¿cómo pueden lograr nuevos conocimientos o trabajar con áreas que estudien el comportamiento de los animales, que revelen nuevas cosas? Pues no sé cuánto es que se sabe del comportamiento de todos estos animales nativos. Sí, a través de esto de conocer más o de aprovechar este conocimiento nos vinculamos con antropólogos también, porque digamos desde la biología nos cuesta mucho, más allá de que podemos saber de comportamiento o no, o que hay alguno de nuestros compañeros que está más interesado en esos aspectos, desde el lado de los antropólogos se despertaron también muchísimas curiosidades, que es como el relacionamiento de ellos con la fauna, ¿no? En cuanto a quizás como biólogos buscamos una clasificación de grupos taxonómicos o de, digamos, mamíferos, reptiles, aves, y que desde allá hay otro tipo de clasificación. Y eso tiene que ver con cómo se da la relación de las personas con la naturaleza, ¿no? Como desde un lugar urbano muchas veces esa relación es distinta. ¿Cómo es que se da bien ese relacionamiento con la gente? ¿Son los chicos de la escuela, las maestras? ¿Ustedes tienen contacto directo? Bueno, en realidad, o sea, una de las grandes virtudes de trabajar en una escuela rural es que es un punto que nuclea a toda la comunidad. Entonces, a diferencia de lo que habíamos trabajado antes en escuelas urbanas, uno puede trabajar desde ahí con todo el mundo. Obviamente que los niños son los que siempre están y te siguen, y son los que dinamizan muchas de las actividades que realizamos, sobre todo porque aparte estamos hablando de actividades que involucran teatro, juego, son los primeros en soltarse, pero en realidad desde la escuela logramos acceder a, digamos, a los vecinos, propiamente por ejemplo el monitoreo participativo con las cámaras. La modalidad que trabajamos es en general, la instalamos en el predio de un vecino, con el vecino, y él es el encargado de la cámara, el que está con nosotros, vamos a buscar la foto, las vemos juntos, y vamos decidiendo un poco qué hacer. Incluso en esta última ida que fuimos dejamos un par de cámaras para que ellos mismos las instalaran donde les pareciera. O sea que trabajamos un poco en diferentes lugares, pero el foco es la escuela en realidad, que nuclea a todo el mundo. ¿Alguna anécdota, así, algo que les haya pasado que esté bueno contar con los chicos? En realidad, o sea, hay millones de anécdotas. Justamente está bueno para el año que viene, capaz que a mediados de año estamos... vamos a hacer un audiovisual. Estamos trabajando con la gente de Hamaca Producciones realizando un audiovisual de todo este proceso de trabajo con Julana, con el monitoreo participativo, también con el grupo de estudios Sociedad Naturaleza con los antropólogos de la universidad, que va a ser un poco cristalizar varias anécdotas. Pero si se quiere, una de las cosas es interesante hasta la cámara en sí, el papel que toma en el lugar. Y, por ejemplo, todo el mundo sabe de anécdotas de gente que ha ido a mirar la cámara y ha quedado su foto o su video porque tiene curiosidad, y ahí te cuentan que vieron una lucecita y de repente miraron y sabían que estaba la foto y habían quedado en la cámara. Y bueno, son como leyendas que se van conformando en el lugar de, ay, la vez que fulano se lo vio la cámara. Pero no, hay muchas anécdotas relacionadas, sí. Y digamos que tampoco ninguno de nosotros sabía trabajar tanto con cámaras, sino que fue como empezar a conocer con ellos también. Entonces nos ha pasado que han quedado bajo agua, de tanto que crece, si bien sabiendo con ellos, bueno, va a crecer, pero se tapa y qué pasa, y filmar inclusive el agua corriendo. ¿Pero no les pasa nada con el agua? Vienen estancas, o sea, vienen que el agua no accede, pero en realidad nosotros les hacemos algunas modificaciones para que tengan más batería y no usar tanta pila, etcétera. Y bueno, alguna humedad agarran, y ahora justo en esta última salida hubo 2 cámaras que estamos viendo de reponerlas porque se vieron afectadas por el agua. Pero es interesante eso que decía Florencia, porque hemos grabado hasta inundaciones. Claro. Y la gente también le encanta, a mí también, me encanta verle cómo va creciendo el nivel hasta, bueno, se tapó la cámara. Sí, animales que no estaban previstos, ¿no? Mirá, tenía gatos acá, o no sé, Margay los videos, que siempre me pareció que había, pero es como un conocer distinto, ¿no? Si bien está en el imaginario, cambia al poner una imagen ahí, decir, bueno, es esto mismo lo que tengo. Y capaz como alguien que está bichando, ¿no? Sí, exacto. Claro, y es que la curiosidad nuestra es y de ellos, todo conjunto, digamos. Claro. Muchas veces los animales salen, no sé, haciendo caca, o rascándose, o pasan parejas con crías, entonces estás como un poco en la intimidad de ellos, sí. Claro.
¿Cómo es el tema? Ustedes hablaban de que no es una zona protegida en este momento. ¿En qué sentido afecta a esta zona que no sea protegida? Bueno, una de las ideas de estos proyectos es justamente el tema de juntar información, ¿no? Generar conocimiento que sea útil y que esté disponible para poder tomar algunas decisiones. Ya que no es protegida el área, bueno, entonces hay algunas medidas se tienen que dar, ¿no? Por ejemplo, el avance forestal en la zona es importante, han habido proyectos de querer instalar parques eólicos dentro del área, y todo eso, al no tener un marco legal, es difícil contrarrestarlo, ¿no? No es bueno entonces, que haya parques eólicos en este tipo de áreas. Dentro del área no. Ahí, bueno... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con los animales? Tiende a pensar de que habiendo tanto espacio, ¿no? Poner justo dentro de un área protegida no sería lo más adecuado. Además, bueno, esto tiene impacto sobre los murciélagos y que es un grupo súper amplio. ¿Solo sobre los murciélagos? Aves y murciélagos, sí. Sí, más allá del paisaje, ¿no? O sea, de impacto paisajístico. Uno siempre se pregunta cuando ve estas torres, digo, son como un símbolo, ¿no? de avance, pero por otra parte, ¿cómo afectará a los animales? Que tal cual, esa es una de las cosas que nosotros tratamos de problematizar en el área, esto el desarrollo de cara también a la conservación, ¿no? De que hay cosas que se tienen que complementar, de que ahí hay actividades productivas y de que, bueno, quizás lo más sensato o parsimonioso sería tratar de conservar también las actividades productivas que hacen que se dé la zona como es, el modo de vida que llevan las personas, y no tanto alterar, ¿no? el uso del suelo de una manera tan drástica que cambia más allá de la fauna y los ambientes, el modo de vida de la gente, que es lo que para nosotros ha mantenido también la diversidad en el lugar, ¿no? Porque es un lugar muy aislado geográficamente y se viene conservando en un sentido de uso del suelo. ¿Es un lugar de sierra? Es de sierra, es monte, mucho monte. Al lado de Centurión existe Paso Centurión y Sierra de Ríos. El área departamental comprende un poco de los dos. Pero sí, es monte, sierra, muchas cañadas, arroyos. Una acotación sobre lo de los parques eólicos, que junto Centurión también es uno de los lugares que tiene más riqueza de aves del Uruguay, ¿no? Que también está bueno tenerlo en cuenta, o sea, que hablamos del impacto en las aves, justo también hay especies únicas de aves. De hecho, vimos algunas en las imágenes, la perdiz de monte, por ejemplo, es una ave que solo se ha visto ahí, digamos, y hay varias más. Es la influencia de la fauna brasilera, ¿no? Y a nivel flora pasa también, es como se dice muchas veces que Centurión es un relicto de todo esto que viene de influencia brasilera. Entonces, tratamos de pensar y de construir cosas para tratar de discutir con ellos justamente, bueno, qué tanto el avance de esto puede ser algo positivo o negativo, si bien es un desarrollo, en qué sentido es un desarrollo humano para ellos, ¿no? Y que todo tratando de discutirlo mucho con las personas del lugar. No es tanto, nuestra modalidad no es de imponer, no es de ir a buscar información e irnos, sino que es como ir paso a paso haciendo algo conjunto, que nos ha servido a nosotros para aprender. Yo tengo parte de mi trabajo de tesis, inclusive desarrollado en Centurión. Entonces, ¿de qué es tu tesis? En genética, en mamíferos, sí, con fecas de mamíferos. A través de las fecas se identifica cuál es el animal, e inclusive si comió otro animal se puede también identificar. Y bueno, alguna parte de eso, de mi estudio, tuvo que ver con Centurión. Bueno, una compañera ahora que es antropóloga también está por desarrollar su tesis ahí. Es un aporte, digamos, desde el conocimiento de los dos lados, desde lo local, porque nosotros hemos conocido muchas cosas a través de ellos, y para nosotros también el ida y vuelta y sobre todo para construir algo que ayude a defender un poco el territorio, ¿no? Ya que no es un área nacional todavía, protegida nacionalmente, entonces hay que buscar mecanismos que intenten ir frenando estos cambios drásticos que no suenan muy sensatos, ¿no? O no parecen ser muy sensatos. ¿De qué es lo que vive la gente ahí en general? ¿A qué se dedican? Y en general son pequeños productores, ahí lo más común es la ganadería por el tipo de suelo, y bueno, son pequeños productores o productores grandes que dan espacio a estos pequeños productores. Claro. Hay unas 150 personas viviendo en el lugar,
como decía Gabriel, son 2 las escuelas y hay un complejo de viviendas MEVIR, está la jefatura y bueno, se distribuyen en un área bastante amplia. O sea que se generó bastante actividad con todo esto. Ustedes hacen actividades, decías, lúdicas, teatro, ¿qué otras cosas hacen? No, más que nada eso, o sea, las actividades, o sea, buscan herramientas desde el teatro y el juego, pero han sido diversas. Por ejemplo, este año, algunas de las cosas que hemos trabajado este año tuvimos un proyecto que se llamó Fogones de Fauna, que la idea era generar un espacio de intercambio sobre la fauna, pero también cómo interacciona con la gente, cómo lo viven y lo que ellos tienen para aportar, digamos, y ver qué se puede hacer con esa información que se ha ido, digamos, acumulando, que uno de los lugares donde lo tenemos acumulado, digamos, en el Flickr con todas esas imágenes de cámaras trampa, pero también otro trabajo que hemos realizado es con los relatos. Entonces, por ejemplo, los relatos... fogones y se ponían a charlar. Sí, alguna vez se vieron... por el tema a veces del clima o el frío, el nombre fogón era un cliché, pero en realidad, o sea, siempre era en la escuela, con la ayuda, por ejemplo, del auxiliar, hacían tortas fritas y chocolate caliente. Y por ejemplo, la vez pasada teatralizamos los diferentes relatos de la gente y bueno, fue una manera de compartir relatos que tenían que ver con la fauna y también con mitos, leyendas, a través del teatro, por ejemplo, y de ese tipo de cosas. A eso hacemos referencia cuando decimos conocer de otra manera la fauna, ¿no? No quedarnos con una foto, sino que, bueno, hay muchísimas historias, desde que a la paca, que es un animal que está ahí, que le come los boñatos a los vecinos y sabe, o sea, así te das cuenta que puede llegar a comer o no y que está llegando hasta la casa del vecino y dónde vive y bueno, y también, qué sé yo, hay muchos dibujos, muchas mujeres hacen artesanías con fauna del lugar y es otra forma de conocer a estos animales, que enriquece mucho en una propuesta que quizás podría ser solo biológica, ¿verdad? Claro. ¿Y eso por dónde les viene? Porque normalmente uno piensa que los que estudian biología se dedican a eso, toda esa parte más social. Bueno, en realidad, o sea, creo que como grupo justamente nos fuimos nucleando gente que teníamos ese tipo de intereses y entendíamos de esa manera lo que es el ambiente, la educación ambiental y que es todo una cosa conjunta y no elementos separados. Entonces, creo que debe haber de todo en los biólogos, pero bueno, nosotros de alguna manera nos hemos ido nucleando la gente que tenemos ese interés y esa visión O sea, siempre trabajar con la comunidad, de alguna manera. Sí, y vinculando no solo a los niños, ¿no? En la educación ambiental siempre es más común hablar de, bueno, huerta o decirle al niño se hace de esta manera o de la otra, y eso cuando llega a la familia a veces puede que se transmita o no, o puede que sea algo que quede simplemente ahí, ¿no? Bueno, si bien es una actividad, nosotros vamos un paso más quizás y tratamos de llegar a otro lugar, ¿no? O de trabajar con un público más amplio y viendo las preocupaciones a todos los niveles. Con los gurises es más desde el juego y inclusive hay un grupo de niños que se llaman los Pequeños Guías de Centurión, que surgió de alguno de los proyectos pasados por una motivación de ellos y de que iba gente, ¿no? A Centurión, pero eso, no había como una infraestructura, organización, y ellos les gusta pila mostrar su lugar, hacer conocer. Entonces, bueno, se eligió un lugar que es la Cueva de los Murciélagos, se nuclearon los gurises y se hizo este grupo de los Pequeños Guías de Centurión. Entonces eso es como una de las modalidades, ¿no? Y ellos hoy por hoy fuimos el fin de semana pasado para allá y hubo una de las gurisas que ya egresó de la escuela e inclusive está haciendo la escuela agraria, que nos comentaba que la habían contactado y que bueno, ellos hacen recorridos con gente que va a visitar la zona. Y es como un pequeño guardaparque ahí que está muy vinculado al área, que sabe mucho y que le interesa mostrar. Y de alguna manera también le da mucha autoestima, ¿no? A los pobladores del lugar. Ellos se sienten en un lugar que está muy bueno, de valorización, ¿no? Que eso pretendíamos nosotros también, es que es el conocimiento que tienen, que ellos han acumulado y que de repente nos veían a nosotros como en un lugar mucho más alto por ser universidad o por ser biólogos, y sin embargo es eso, el conocimiento tiene utilidades de distintas maneras y lo que ellos saben vale mucho.
No, y también, sobre todo el tema de la conservación, o sea, que ellos también pudieran ver que también el lugar está como está porque ellos viven de la manera que viven ahí, y eso también está bueno tenerlo presente, porque más allá de que sea área protegida o no, o sea, si se ha mantenido así, ha sido por la manera que la gente se relaciona con el medio y cómo lo entiende. Entonces también era como una idea de eso, de mostrar que ellos también lo han conservado, o sea, Claro. ¿Qué perspectivas tiene ahora este proyecto? O sea, ¿tiene un fin o va a seguir? ¿Cómo es la idea? Bueno, en realidad la asociación civil, como varias otras asociaciones, se nutre de financiaciones. En realidad, este año tuvimos financiación de fondos Green Grant, que nos permitió, digamos, ir durante este año, y además también participamos conjuntamente con el grupo de estudio de la universidad, con los antropólogos, y pudimos de alguna manera cofinanciar todo para poder seguir yendo. Para el año próximo no contamos hoy por hoy con una financiación, entonces estamos de cara a buscar posibilidades para poder seguir yendo. Estamos hablando de un lugar que está a 400 kilómetros Melo, que no se accede si no tenemos un vehículo propio, o sea, hay que alquilar alguna camioneta, hay que llevar insumos para también cocinar en la escuela, y además una cosa interesante, o sea, tener en cuenta es que hoy por hoy todo lo hacemos de forma voluntaria, o sea, no cobramos ni un viático ni un salario por hacerlo. Entonces, todas esas cosas necesitamos de alguna manera poder tener asegurada para poder seguir avanzando. Y más allá de estas necesidades que tienen para poder cubrir el movimiento, o sea, tiene un sentido que se continúe, que se mantenga. Sí, es una de las cosas que siempre hablamos con ellos y somos muy sinceros en eso, es todo esto de la financiación, que nosotros dependemos de fondos y que en realidad tratamos de que lo que hacemos no sea algo que si dejamos de estar, deje de existir. Ya sabemos de que hay un movimiento propio del lugar, nosotros tratamos de hacer como una influencia más de organizativa o brindando herramientas y bueno, y construyendo todo eso, pero la idea es que es algo que permanezca en el tiempo, ¿no? Y que se siga dando de una modalidad distinta capaz, pero... Como un seguimiento, tal vez. Nuestra intención igual siempre es seguir. Todos los años es medio como la misma esta locura de buscar a través de qué financiarnos. Nos ha permitido pila de fondos financiar. Más allá de Green Grant, también estuvieron los fondos de iniciativas juveniles del INJU, y la red de educación ambiental, que es una red de todo el Uruguay, que depende del Ministerio de Educación y Cultura, nos apoya todos los años con pasajes para poder ir. Y bueno, nuestro gusto por el lugar hace que siempre busquemos a fondo tratar de ir, ¿no? Todas las posibilidades. Pero eso, dependemos mucho de esto, por el gasto sobre todo en trasladarnos hasta ahí. Claro. Bueno, y también incluso en el monitoreo, o sea, desde conseguir una cámara trampa, que hay que hacer grandes cosas, porque en realidad ni siquiera tenemos en el Uruguay, o sea, también es toda una complicación, ¿no? ¿Esas que se las prestan, cómo es? No, en realidad las hemos adquirido, pero en realidad por eso tenemos pocas. Hoy por hoy tenemos 9 cámaras trampa y han sido a lo largo de 3 años que las hemos ido adquiriendo nosotros. ¿Pero las dejan ahí? ¿Cómo es? Sí, cuando vamos, nosotros estamos yendo este año con los fogones una vez cada un mes y medio, o 2 capaz, y entre ese tiempo quedan las cámaras en las casas de las personas, de los vecinos. En las casas, ¿no? Quedan instaladas. También han quedado instaladas en los predios de los vecinos, o sea, el vecino tiene un monte, se coloca la cámara ahí y queda con una batería externa registrando, digamos. Se activa con movimiento, entonces durante ese mes y medio queda registrando. ¿Pero aparecen animales tan cerca de las casas? Sí, es más, el Aguará, esta foto está al lado de una escuela, en un lugar que es un monte de pino, o sea que está alterado, y que hay 3 o 4 vecinos en la vuelta. Y al lado un camino grande. Y al lado un camino, claro. El camino, que es el que lleva hasta Yaguarona, el paso para pasar a Brasil. O sea, es un lugar que al estar poco alterado y que justamente los vecinos... quizás tienen modalidades de vida que permiten que se dé esta situación. Pero sí, los animales es impresionante. Igual uno no los ve cuando van. No. Está bueno aclararlo para no ilusionarse. O sea, nosotros de los 4 años que vamos,
nunca vimos visto- ninguno. Por eso casi. tiene esa Hemos parte de visto misterio. Guasurá Decís, nomás. ¿cuándo Sí, lo sí, ves? Es impresionante. Por eso difícil. también es re divertido ver las cámaras y espiarlos en Claro. su intimidad, porque todo lo que no lo vemos, bueno, están ahí, están pasando. sí. La gente del lugar los ve y nosotros a través de las cámaras nos lo imaginamos. ¿Y han sacado alguna conclusión así sobre los animales que esté buena? En realidad, eso es una de las cosas interesantes que trabajamos con la gente del lugar. Este tipo de información que estamos haciendo entre todos tiene varios usos. Desde un uso más educativo, si se quiere, que los que venimos trabajando con la escuela y, por ejemplo, teníamos idea para ver el año que viene o de elaborar un juego que tuviera material de este tipo para poder usarlo en la escuela. Más de un uso también político, si se quiere, para todo este tipo de movilización frente a un emprendimiento o lo que sea. Y también más un uso científico. En lo que sería el uso científico, el público obviamente que es gente vinculada a la ciencia o no, pero en principio sí. Y bueno, desde ahí está todo este material que todavía no hemos visto cómo canalizarlo para que se pueda utilizar para hacer estudios. Pero digo, está el material para ir analizando. ¿Y algo que les haya llamado la atención? Sí, hay un par de registros que no están registrados para el Uruguay directamente, ¿no? Y entonces, bueno, eso es... ¿Que no saben qué es? No, son animales que Ah. no han sido nunca detectados en el Uruguay. Por ejemplo, el que decía Gabriel, la perdiz esta Claro. de monte, que no estaba registrada para Uruguay, y bueno, y ya han salido 4 o 5 perdices. O sea, y eso también nos ha pasado de ir y estar en campo y ver. El otro día encontraron una víbora que tampoco estaba registrada para el departamento. Y tiene que ver un poco con la modalidad de muestreo que tiene el Uruguay, que no está muy bien cubierta el área del Uruguay a nivel de muestreos biológicos, científicos, digamos. Entonces se sabe, si bien no es mucho lo que hay para conocer, porque son un poco más de 100 especies de mamíferos particularmente, bueno, cambian un poco, ¿no? Los mamíferos van y vienen, inclusive de Brasil se mueven mucho y justo estos animales los mamíferos son animales que se mueven grandes distancias. Entonces, sí, hay registros nuevos, hay cosas interesantes y lo que decía Gabriel, en uno de esos usos que tiene o de hacer disponible este conocimiento es a través de cuestiones científicas, artículos, congresos y entre un poco lo que preguntabas, entre mes y mes hay cámaras que tienen más de 300 fotos, 400, entonces también el analizar todo eso nos lleva un tiempo enorme. Hace ya 2 años que hay cámaras puestas todo el año en Centurión, entonces imagínate que, no sé, tendremos ¿cuántas? 6.000, 7.000 fotos. Sí, muchas. O Y más. además del trabajo que se viene haciendo normalmente, o sea, como una cosa extra. Qué bueno. Sí, hay muchísima información. Y bueno, eso también está bueno, que es lo interesante, se maneja mucho con ellos, de bueno, ir viendo justamente, hay animales que salen solo de noche, hay animales que salen solo de día, hay épocas en las que salen estos animales con cría, todo eso también es algo que aporta justamente a este conocimiento. Una de las conclusiones a que vos decías interesantes era un poco la idea de elaborar un juego capaz para el año próximo, de que reúna esas cosas. Por ejemplo, estos se ven más de noche, estos se ven más de día, estos andan con 2 crías, con 3, que lo hemos trabajado con ellos a lo largo de taller. Claro. Buenísimo. ¿Cuántos van de ustedes en general a trabajar así? El Julana somos 10 personas y en el grupo que va a Centurión somos 6 personas. Bueno, ojalá puedan seguir yendo Sí. y seguir construyendo Es la idea. todo esto, que la verdad que está muy bien y que tiene tantas puntas, ¿no? Para poder seguir avanzando. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por venir. gracias a vos. Bueno.